Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a este podcast que está siendo realizado con el propósito de realizar actividad 2 de la materia de Derecho Internacional Público. En este podcast nos adentraremos en esta materia tan importante que es en el mundo actual. Lo haremos viendo las ideas de dos figuras fundamentales para el Derecho Internacional Público, que vendrían siendo Francisco de Vitoria y Hugo Grocio. Esos dos pensadores no solamente marcaron su tiempo, también sentaron las bases de las normas que rigen actualmente nuestras relaciones internacionales. Hoy en día, todos los juristas en el ámbito de derecho nacional conocen bien esos nombres. Son conocidos como el padre del derecho internacional y el padre del derecho internacional moderno respectivamente. Primero que nada, vamos a explorar brevemente sus biografías, sus contribuciones al derecho internacional y cómo sus ideas influyen en el mundo moderno. Abarcaremos el impacto duradero de sus teorías, que abarcan desde derechos humanos, soberanía y justicia en conflictos internacionales. Bueno, espero que estén listos para este pequeño viaje que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con la historia de Francisco de Vitoria. Su biografía. Nacido en pleno Renacimiento en el año 1483 en Burgos, España, Vitoria, estudió en la Universidad de París y se unió a la Orden de los Dominicos. A lo largo de su carrera en la Universidad de Salamanca, se convirtió en una figura clave de la escuela. Consiguió ser de las personas más importantes de la escuela de Salamanca. Su corriente del pensamiento revolucionó todo lo que venía siendo derecho y moralidad. Victoria no publicó mucho en su vida, más bien sus enseñanzas y todo lo catedrático que era, llegó a enseñarle a muchas personas que éstas sí escribieron sus ideas y legislaron todo alrededor, tomando las ideas de su maestro, Vitoria. Algunos de sus enseñanzas fueron, por ejemplo, compiladas en textos como el Relictio de Indis y el Relectio de Jure Belli. En ambos textos, Vitoria abordó temas como la legitimidad de la conquista y el derecho de la guerra. Estableció principios que influyen profundamente en el desarrollo del derecho internacional, defendiendo ampliamente a los indígenas. Y recordemos que por esta época, 1492, fue donde se descubrió América. 1519 estaban ahí los españoles empezando a conquistar lo que viene siendo todo el imperio Tenochtitlán. Sí, Vitoria fue por parte de España, si no me equivoco, fue uno de los que llegaron al Nuevo Mundo y llegó a conocer primero a los habitantes, a los indígenas. Creo que primero llegó a Cuba en su momento. Bueno, temas como los derechos de los indígenas. Vitoria era bastante católico, era muy religioso. Él, si bien estaba peleado con el poder de la iglesia, las jerarquías feudales, aún así él era bastante católico y apoyaba en cierta medida el poder de la iglesia. Pero, sea como sea, él opinaba que los indígenas, a pesar de no seguir a su mismo Dios, tienen que tener derechos. Y el deber de ellos como siervos de Dios era educarlos, llevarlos por el buen camino. Bueno, este fue Victoria. Ahora pasemos a Hugo Grocio. Hugo Grocio nació en el año 1583 en Delft, Países Bajos. Grocio fue un prodigio académico que comenzó sus estudios universitarios a los 11 años. Sí, me imagino cómo ha de ser un dolor de cabeza discutir con un niño así de catedrático y versado. No me imagino lo sabio que llegó a ser en sus últimos días. Bueno, su carrera, comenzada a muy temprana edad, lo llevó a ser un gran diplomático y político. Llegó a participar en muchas disputas religiosas, políticas en su tiempo. Ya vemos que no tuvo muy conflictivo, siglo XVI. Finalmente se exilió a Francia, donde escribió sus obras más influyentes, que vendrían siendo
su obra maestra De Jure Belli ac Pacis, publicada en 1625. Todo aquel catedrático actual que haya profundizado en el área del derecho internacional público, derecho internacional privado, tuvo que haber leído la De Jure Belli ac Pacis. Simplemente es un texto fundamental para entender el derecho internacional. En esta obra, Grocio formuló varios de los principios del derecho que actualmente se siguen aplicando. Separó el derecho natural de la teología, del derecho canónico, del derecho de iglesia, y establecieron marcos para una guerra justa, territorios bien delimitados, a las personas, no una guerra sucia, una guerra que priorizara salvar vidas, matar menos gente. Bueno, esta fue una biografía bastante breve de estos individuos. Ahora vamos a ver algunas de las obras más relevantes. Desglosando las contribuciones de Vittoria al derecho internacional público, para empezar tenemos su defensa de los derechos de los indígenas. La verdad, esta idea suya fue revolucionaria. Argumentó que los pueblos indígenas de este nuevo mundo poseían derechos inherentes, así como cualquier otro habitante, como cualquier español, como cualquier creyente. La violencia de la conquista solamente se podía justificar bajo ciertas condiciones. Él no deseaba que llegaran europeos a esclavizar todo lo que viene siendo América Latina, América del Norte, América del Sur, lo que actualmente es. Él opinaba que tenía que ser una conquista pacífica y completamente enfocada en una conversión al catolicismo de los habitantes. Su idea base era: llegamos y los convertimos a nuestra religión y que será nuestro imperio. Ellos tienen los mismos derechos fundamentales que nosotros. Esta idea de convertirlos al catolicismo, muchos consideran que ya está un poquito anticuada, pero bueno, consideramos que otros tiempos, y para él, en su marco, en su punto de vista, eso era lo correcto. Por otro lado, en cuanto a la soberanía, Vittoria desarrolló como una aversión, un desprecio a lo que viene siendo el papado y los emperadores. A él no le gustaba que el papa designara prácticamente con el dedo a quién va a ser el próximo emperador, el próximo rey, el próximo señor feudal. Él consideraba que cada territorio, cada nación debe tener propia soberanía, no dependientes de la iglesia. Que cada rey, que cada jefe que llega al poder debía respetar el ius gentium. Ya sabemos derecho de gente, derecho de todos, cada quien tiene soberanía, espacios bien delimitados, derechos por cada grupo de personas. Todo esto era un poco moralista, moralidad universal. Si bien esta idea sí es factible, se considera que quedaron muy atrás en el tiempo, porque en el derecho moderno ya no... Muchos de estos aspectos que acabo de contar ya no pueden aplicar, ya no se consideran en el derecho moderno. Sí, fue una idea revolucionaria, entonces era el Jus Gentium, pero sus ideas no terminan de cuadrar en estos tiempos. Bueno, por su parte, Grocio hizo avances significativos en la formalización del derecho internacional. Grocio separó el derecho natural de la teología, argumentando que el derecho internacional podía existir por sí mismo, independientemente de la religión. Estas perspectivas seculares, permitió una aplicación más universal de lo que había normalmente internacionales. Grocio tuvo más facilidad de aplicar estas normas, porque, como ya dije al principio en su biografía breve, él era un diplomático, él era político, él era muy inteligente. En su libro, perdón, en De Juris Belli ac Pacis, en su libro, Grocio estableció principios cruciales sobre la guerra justa. Él consideraba cosas como la proporcionalidad, la protección de no combatientes,
la regulación del comercio y la navegación, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, sentando algunas de las bases de la globalización que un par de siglos más adelante, varios revolucionarios, me imagino, varios creyentes del derecho internacional, varios independentistas, vaya, quizás no lo hayan leído directamente, pero varias de sus ideas sí es evidente que se plasmaron en todo lo que es la comunidad, toda la sociedad. Y llegó de alguna forma toda la gente que vaya, buscaba eso, independizarse. Sí, esta idea de relaciones internacionales, cada quien es su soberanía. Sin duda alguna, estos dos tuvieron un gran efecto en lo que es el pensamiento colectivo, ya no solo de forma directa, sino también de forma indirecta. Viendo de forma más crítica la influencia de ambos autores en este mundo, podemos ver que Vittoria fue un pionero en la defensa de la dignidad humana, quizá de los primeros autores que se le ocurre que se cuenta con un nuevo mundo y deciden no solamente no exterminarlos, a diferencia de como podrían ser los ingleses, que ellos sí llegaron a exterminar los nuevos territorios. Las ideas de Victoria eran más humanistas, por poner un nombre. Su enfoque de derechos indígenas y soberanía nacional prefiguró conceptos modernos de derechos humanos y autodeterminación, bastante importantes que consideramos que hoy en día son inseparables de lo que es el derecho normal, derecho en estricto sentido. Aunque claro, es importante señalar que no voy a cansar de señalarlo, pero la visión de Vittoria estaba era muy eurocentrista, era muy religiosa, era muy creyente. Estaba centrada en la fe, en la creencia a Dios, y por lo tanto, vaya, era muy manipulable. Eh, ¿Cuántas veces no la iglesia ha podido manipular su propia Biblia, su propio texto sagrado, simplemente para conseguir que la gente haga lo que desean? Por eso se considera que Victoria está un poquito atrasado. Incluso se considera que estaba un poquito, vaya, estaba bien para la época, pero actualmente está un poco atrasado, no encaja bien en las ideas actuales. De cualquier forma, en el Palacio de Naciones, allá en Ginebra, la ONU lo condecoró, que tiene su mural, es reconocido como, vaya, de los primeros autores en tocar el tema del derecho internacional, en delimitar esta idea base. Por su parte, por otro lado, vaya, Grocio formalizó algunos de los principios de Victoria. Él creó un sistema legal más pragmático. Actualmente yo le diría más kelseniano, vaya. Kelseniano porque es más la idea de tenemos el derecho de esta forma, casi casi diría escrito, más adecuado a derecho aquí firme, derecho tal cual, derecho moderno, vaya. Estas ideas de Grocio como padre del derecho internacional público moderno, sí considero que se adecúan más a lo que viene siendo el derecho internacional público actual. Aunque claro, sin embargo, muchos de los conceptos, como el concepto de guerra justa, ciertas ideas que él tenía sobre el yo entiendo que no cuajan completamente en el mundo actual. Para empezar, considero que incluso en tiempos de guerra se tiene que evitar la guerra. Se tiene que buscar un modo de no tener que eliminarlos al todo el enemigo. Se tiene que considerar las cosas mejor, vaya. No tiene que la paz perpetua que le decían este profesor. Considero que Grocio, en casos donde la violencia parece que se puede justificar o él siente que la puede justificar, no se justifica. Él debería ver un poco más allá. Ok. Las ideas de Victoria y Grocio actualmente siguen siendo muy fundamentales en debates.
sobre lo que es intervención humanitaria, derechos de los pueblos. Los conceptos de ambos sobre la dignidad humana y la soberanía influyen mucho. Los he criticado mucho, pero aún así, de cualquier manera, aunque los critiquen, les debo reconocer que fueron de los primeros, sino que los primeros en abarcar el derecho humanitario, que vaya, es algo muy importante. Es realmente humano, por poner un nombre. Las ideas de ambos evolucionaron hasta que considero que todos los autores actuales de derecho internacional público están altamente influenciados por la idea de estos dos. Como ya comenté, me imagino que todos los miembros de la ONU han leído sus obras, porque sí, son obras muy importantes. Aunque, bueno, como última reflexión antes de concluir este podcast, considero que aunque las vidas de ambos eran diferentes, crecieron en tiempos muy separados, uno creció en pleno renacentismo y llegó a ver cómo Europa conquistaba América, todas las colonias. Y mientras que Grosio, vaya, vivió un poco más en una época donde ya todo estaba más asentado. Quizá vivió con un poco más de estabilidad económica. Ambos tuvieron ideas bastante buenas con lo que viene siendo el nacional público, ya sea en temas de guerra, humanitario, divisiones, cómo se debería manejar el poder, qué se debe reconocer y qué no. Esa para mí es mi conclusión final. Ambos para la época tuvieron muy buenas ideas que actualmente le dan forma al derecho internacional. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido, en este podcast. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima clase. Mi nombre es María Luis Rivera Ábalos. Hasta pronto.